La verdad que la tentación de opinar sobre lo que dijo el diputado preopinante es grande, pero en realidad nosotros queremos hablar de la situación de los uruguayos hoy y cómo vamos a resolver la situación de los uruguayos hoy. Primero que nada, porque primero quiero agradecer la presencia del equipo económico y a su vez también señalar que seguramente los que estamos aquí, incluyendo el equipo económico, pensemos que estamos repitiendo discusiones que hemos dado a lo largo de estos 2 años, porque efectivamente hay temas que se repiten. Es así. El tema que nuestras discusiones en este ámbito, el de la economía, que parece a muchos y muchas un tema árido o complicado, se traduce cotidianamente en la vida de la gente. Porcentajes, indicadores, gráficas que van y vienen. Sí, allí está la vida de nuestra ciudadanía, a la que objetivamente no le ha ido a toda igual en estos 2 años. Aquí somos muchos los que no vivimos en una burbuja, y me refiero a todos los partidos políticos, porque nos cruzamos, como aquí bien se dijo, en los barrios o en las localidades. Por lo tanto, que pases de pagar 41 pesos a 51 pesos el kilo de azúcar, de 119 a 140 pesos el litro de aceite, o de 63 a 85 pesos la media docena de huevos colorados, sin ninguna alusión, pesa sobre todo, porque me miró el presidente y se sonrió, por eso la referencia. Descuénteme el tiempo, señor presidente, sea bueno. Vuelvo. Subieron de 63 a 85 pesos la media docena de huevos colorados. ¿Y esto sobre quién pesa? Pesa sobre todo en los hogares más pobres, los que gastan en alimentación la mayor parte de los ingresos. Capaz que parece muy pedestre lo que estoy diciendo, pero es de eso de lo que estamos hablando hoy. Que conste que los precios que he utilizado responden al propio relevamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay otros relevamientos que todavía dan otros porcentajes. Esto se traduce en un promedio. 11,38 es la suba de los alimentos en los últimos 12 meses. 11,38%. Lo contrario es lo que pasa con los ingresos de los uruguayos. Es lo que ha pasado con los ingresos de los uruguayos. Lo dice, no lo digo yo, el gerente general de Cambadu en una reciente entrevista. Otro tema distinto es que el ciudadano tenga resentidos sus ingresos. En este momento se da un contexto en que los ingresos se han reducido en los hogares. Creo que ahí está el problema más grande y no en la inflación. Fin de la cita a propósito de la autorización que se dio para el fraccionamiento de los alimentos en el gobierno departamental de Montevideo. Esto no es antojadizo. Claramente la reducción salarial con el consiguiente deterioro de jubilaciones y pensiones es parte del plan de gobierno, que elaboró un presupuesto en base, como aquí bien se dijo, a lineamientos estratégicos y a su vez haciendo abstracción de la propia pandemia. No es pandemia a veces sí y situación prepandemia. No, no, no. Aquí, más allá de la pandemia, se tomaron determinadas medidas que implicaron la reducción de los salarios públicos y que implicaron, por lo tanto, al haberse reducido los salarios públicos y los privados, la reducción de las jubilaciones, unido a la disminución de la obra pública en ese momento. Por lo tanto, se comprometió a una... Pero eso sí, se comprometió a una recuperación del salario real que no se avisora su cumplimiento. Esto además implica para muchos hogares el endeudamiento en el pago de las cuentas, de las tarifas, del alquiler, de los pequeños créditos.
Y todos sabemos que de esta situación es difícil salir después. Vuelvo a insistir, es de esto de lo que estamos hablando. Lamentablemente era previsible, lo dijimos hace 2 años, a partir del estudio del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que señalaba que podía haber un crecimiento en 100.000 personas en situación de pobreza, de personas. Y no nos alegra que efectivamente haya sido así, porque cuanto peor es peor, y por lo tanto a todas y todos los que estamos acá, eso nos preocupa. Sin embargo, por segundo año consecutivo cayeron los ingresos de los uruguayos. El salario real cayó 4,4%. Preguntamos en la última rendición de cuentas por los planes post-pandemia. Fue una pregunta permanente, sin respuesta, a cada uno de los ministerios que aquí se hicieron presentes, empezando por el Ministerio de Economía, cómo veíamos la pospandemia, cómo íbamos a actuar con las consecuencias que dejaba. Es a eso que apuntaron las preguntas de la diputada Díaz. ¿Cuál es la planificación de largo aliento que dé esperanza a los uruguayos? No encontramos esa respuesta aún. Escuchamos estos días una y otra vez que parece que algunos nos dedicamos a una gimnasia de la oposición. Vuelvo a decirlo, con una buena parte nos cruzamos en los barrios, en las ollas también nos cruzamos. Aquí no hay ningún dramatismo inventado. La ministra insistió con el incremento en el gasto social, con el incremento en las políticas sociales. Y yo me pregunto, ¿se refiere al ahorro en 30 millones de dólares en el Ministerio de Vivienda, que implica que me hayan respondido en el pedido de informes que prácticamente todos los compromisos asumidos en el periodo anterior con el plan de mejoramiento de barrios se comenzarán a ejecutar, algunos en el 23, otros en el 24, algunos en el 25 y otros se suspendieron las licitaciones? ¿Se refiere al asiento contable que se hizo al Ministerio de Desarrollo Social de pasar el dinero de las asignaciones familiares para que estuvieran en dicho presupuesto? La diputada Díaz abordó como un punto específico el de la pobreza. Yo quiero agregar otro, el de la desigualdad, el del crecimiento de la desigualdad. Por lo que dije al principio, aquí no les fue bien, aquí no le fue igual a todos. Pero antes de entrar en este tema, me anoté aquí, escuchando atentamente la intervención del equipo económico, el debate sobre el tema de los puestos de trabajo. Y solamente quiero hacer una postilla, diría el general Sereñi, sobre este punto. No, los datos que aquí se presentaron están elaborados en función de la encuesta continua de hogares. Si miramos las personas cotizantes en el Banco de Previsión Social, vemos en el 2021 que éstas aumentaron en 31.000 respecto al 2020. Y si miramos los puestos cotizantes, estos aumentaron en 20.000, ya que personas y puestos cotizantes no son lo mismo. Estos datos son fuentes del Banco de Previsión Social y por lo tanto son datos administrativos, no surgen de encuestas con muestreo aleatorio. Y además de eso, debemos decir que efectivamente los datos apuntarían a dónde está la formalidad y no la informalidad. Entonces, si en la formalidad se incluyen los jornales solidarios, estamos hablando de muchos menos puestos de trabajo. Continúo con lo que quería centrarme. Discúlpeme, señor presidente, y voy a apurarme un poquito. Decía que se había abordado acá como punto específico el de la pobreza, y yo quería agregar el de la desigualdad, el del crecimiento de la desigualdad, porque, como decía inicialmente, no les fue a todos igual. No, señor presidente, para algunos no solo hubo viento de cola, dicen los economistas y decía la diputada Díaz, hubo huracán de cola.
Las ganancias del sector exportador, más allá de la pandemia, crecieron un 26,7% en relación al 2020, que tampoco para muchos de ellos no había sido un año malo. Solo a título de ejemplo. O podemos hablar del incremento de los depósitos bancarios en el exterior. Sin embargo, no le fue así a la mayoría del pueblo uruguayo. Por lo tanto, creció la desigualdad. Un indicador que sí mide nuestro Instituto Nacional de Estadísticas, pero que nunca figura en las intervenciones del equipo económico. Sobre este tema hemos insistido en otras oportunidades. Capaz que alguno también piensa que los tengo cansados con este tema. ¿Por qué? Porque hay crecimiento. Se habla del crecimiento. Y entonces, ¿cómo se redistribuye para que no haya ganadores y perdedores? ¿Qué es lo que está pasando? A veces parece que los indicadores sirven y otras veces parece que los indicadores molestan. Pero en este caso, se utilice el indicador que se quiera utilizar, la desigualdad creció. Podemos tomar el indicador de la brecha de pobreza, podemos tomar el de la severidad de la pobreza, podemos, el más duro de todos, el Gini, ese que es tan difícil de mover y que nos costó mucho moverlo, y podemos también tomar la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Es decir, los que ganan más se alejan cada vez más de los que ganan menos. Eso está también en los datos, que muchas veces no se nombran y que en realidad el equipo nunca lo plantea en sus intervenciones. Y esa es una preocupación. También podemos utilizar la relación de la masa salarial con el crecimiento del país. Y sí, los ingresos de los trabajadores crecieron menos que la riqueza nacional. Señor presidente, para que la desigualdad disminuya, tiene que ser este un objetivo. Tiene que ser parte del plan de gobierno. Es decir, tiene que existir la voluntad política de redistribución, con una política pública de largo aliento en esa dirección. Esto se los he planteado muchas veces. Aquí no es una política, es el conjunto de la política. Esta es una preocupación del Gabinete Social, que no ha sido derogada su existencia, o del Consejo de Políticas Sociales, que tampoco ha sido derogada su existencia, porque analizar el tema de la desigualdad y cómo incidir en ella implica a muchos más que el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero para eso, insisto, tiene que estar la voluntad política de abordar el tema de la desigualdad. ¿Por qué? Para que algunos no se la lleven a paladas, como está sucediendo, y otros necesiten del cucharón de la olla popular. Para que los ricos no sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. De eso se trata, de lo que estoy hablando. Entonces, mi pregunta es, ¿está entre las preocupaciones del gobierno el abordar la creciente desigualdad? ¿Se está elaborando en algún lado un plan integral en este sentido, en esas luces largas de las que nos hablaba y nos reiteraba la ministra en el día de hoy? Porque en realidad estamos yendo en el sentido contrario. Y una vez más, como lo hice en el presupuesto nacional, en la rendición de cuentas, vuelvo a recomendar que se lea un material de la CEPAL en su 70 aniversario, que se llama La ineficiencia de la desigualdad. Dicho en términos criollos, lo barato sale caro. No invertir donde hay que invertir y seguir abonando en el crecimiento desigual tiene consecuencias que también son de largo plazo. Muchas gracias, señor presidente. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Iván Posada. Señor presidente.